Bueno, buenas tardes entonces, en este nuevo encuentro sobre el replanteo de Hechos de los Apóstoles que queremos hacer, ya como terminando el curso. Un replanteo porque de Hechos de los Apóstoles podemos replantear también nuestra comunidad. La vez pasada estuvimos hablando de este tema de la sinodalidad, cómo se da en Hechos de los Apóstoles, vimos algunos textos, como siempre, lo que solemos hacer, por lo menos de mi parte, es recorrer textos, ¿m? Y ver cómo podáis concatenar los textos. Si les parece, yo voy a, ¿cómo es? Voy a silenciar gente, porque se escucha ruidito de varios tipos, y el que quiera hablar sin ningún problema se desmutea y me avisa. Ahí estamos. Bien. Entonces, ahí estamos. Como les decía, entonces, en mi caso, como suelo hacer por ahí, ir recorriendo algunos textos bíblicos, ¿no? Pensando en algunos ejes temáticos de cómo se replantea el tema de la comunidad en Hechos de los Apóstoles para plantear nosotros también. Como ustedes van viendo, el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta fundamentalmente un modo de pensar la iglesia que a la vez es como un modo más o menos, o podemos decir, de un proyecto, de un plan, hasta podemos decir de un modelo y de un ideal, ¿no? Esto es lo que muestra Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, vimos que en este ideal aparecieron conflictos que vamos a volver a ver ahora. Todo eso intenta mostrar Hechos de los Apóstoles, incluso en los conflictos, cómo sería el ideal de vivir esos conflictos también. Vamos a compartir alguna pantalla. No sé si se ve, si ya se puede ver. Sí, se ve bien. Eh, lo que vamos a plantear son estos 5 temas a través de algunos textos, algunos más largos, otros más cortos, que es la integración, mujeres, judíos y paganos, el rol de la dirigencia, y 2 elementos fundamentales: el rol de la solidaridad, la comunidad como vive la solidaridad, es decir, vivir en común, y la comunidad como misionera. Y después al final dejar algunos planteos. Quizás esto le pueda servir a ustedes, esta colección de citas enhebradas o tejidas temáticamente, pueden ayudar para lo que es el planteo. Entonces, ¿no? Según los textos que podemos ver aquí, yo planteo 2 textos, uno en el capítulo 8 de Lucas y otro en el capítulo 1 de Hechos. ¿Mm? Eh, cómo se van integrando diferentes grupos humanos que no era común integrar en las sociedades romanas y judías. Para esta integración, vimos algo de esto la vez pasada. Esta integración ubica a estos grupos humanos en una situación de conflicto también, que es lo que vamos a ver en esta comunidad. Es decir, no es que integrar a la mujer genere conflicto por la mujer, sino que integrar a la mujer va a generar conflicto por cómo se recibe o cómo se acepta, en este caso de la mujer. En Hechos de los Apóstoles no aparece tanto el conflicto de las mujeres, aparece un poquito en Lucas, pero lo que es importante es este ingreso. Sí se muestra más en Lucas y en Hechos, sobre todo en Hechos, que es el tema que nos mete a nosotros en este momento, la inclusión de los judíos de la diáspora y la comunidad. Esto lo sabemos porque la comunidad original del judaísmo y del cristianismo es la comunidad judía, se origina allí. Entonces, cuando esta comunidad judía empieza a notar o a recibir la incorporación de judíos provenientes de la diáspora, recuerden, los judíos provenientes de la diáspora son judíos que no eran de Jerusalén, no eran de Palestina, no eran judíos palestinos, sino podían ser de Samaria, podían ser también de
de Asia Menor, de Grecia, de Alejandría. ¿Qué pasa? En este encuentro de estas culturas que terminan siendo, observen esto, un modo también de creer, no es solamente una cultura. No es el mismo modo de creer que tenía un alejandrino, un samaritano, un griego, de judío de la diáspora, del judío de Jerusalén. Porque el judío de Jerusalén tenía determinados condicionamientos de fe eh, por el hábito de los sacrificios en el templo, la vida en el templo, y la diversidad en la discusión que podía haber en diferentes grupos, fariseos, saduceos, celotes que había en Jerusalén. En cambio, en los otros grupos, el centro era la sinagoga y eran comunidades más bien agrupadas por la misma comunidad, no había muchos debates con otras comunidades. Tanto en Grecia como en Alejandría, el modo de creer eh, influenciado por la fuerza que tenía la filosofía y la cultura griega, donde cuerpo y alma eran un conflicto que había que resolver porque el alma valía más que el cuerpo, a diferencia que la antropología judía, donde cuerpo y alma eran absolutamente imposibles de separar porque eso era el ser humano. Eh, bueno, aquí nosotros vemos la fuerza que tenían la mujer, donde en Lucas 8 y en Hechos 1 son parte de la comunidad, son parte decididamente de la comunidad. Pero, basando a un paso más en estas integraciones, nosotros en Pentecostés, en Hechos en el capítulo 2, vemos que la primera instancia misionera y de evangelización es a judíos piadosos que vienen de otras regiones, pero que son judíos. ¿Por qué estos están allí? Porque una vez al año, al menos, o una vez en la vida, el judío de la diáspora tenía que ir a Jerusalén. Entonces, Pentecostés de Jerusalén es el cumplimiento de un precepto prácticamente esencial en la vida de un judío que vive fuera de Jerusalén. Es el primer acercamiento con judíos que no eran de Jerusalén y que aceptan el cristianismo. Por lo menos algunos lo van a aceptar. Hemos visto, la otra vez también, en Hechos 10, toda la gran incorporación de Cornelio, un judío, un soldado pagano, que se incorpora, y en todo Hechos 10, en todo el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que se muestra es que, en primer lugar, le cuesta al mismo Pedro aceptar la orden de Dios de que él tiene que comer de los animales impuros. Y Pedro se enfrenta a ello diciendo, yo no puedo comer esto, y dice, lo que Dios purificó, no lo vas a tratar vos de impuro. Con la gran simbología que es, vos tenés que aceptar, en la tradición cristiana que se está iniciando, para tener que aceptar a alguien que no proviene de la tradición judía. Porque si bien para el judío un pagano es impuro, y esta es la analogía que aparece en Cornelio, en el relato de Cornelio en Hechos 10, para el judío el pagano es un impuro. Recuerden que Jesús no podía entrar a lugares paganos, a lugares impuros. Los judíos no pueden entrar porque quedan impuros. El hecho de que Pedro tenga que recibir a Cornelio para darle el bautismo significa que Dios antes lo purificó. Quiere decir que el bautismo de Cornelio lo que viene a hacer es a explicitar una pureza que Cornelio ya recibió para que Pedro pueda bautizar. Eso vamos a ver también en un rato estos conflictos que van a ir trayendo, pero lo que estamos viendo es cómo se va conformando de algún modo esta comunidad. En
En el caso de las viudas, que son las mujeres más desprotegidas, también hay un conflicto que se va a dar que va a ser muy importante. Y la comunidad lo va a tener que resolver y de hecho lo resuelve. Recuerden que las viudas eran desatendidas. ¿Por quiénes? Por aquellos cristianos de origen palestino. Y las viudas que eran, eran cristianas de origen de la diáspora, de origen helenista. Es decir, que internamente la comunidad vive en una situación de conflicto de cómo recibe, cómo integra. En Hechos 10, todo el capítulo, y Hechos 11 también, muestra a la comunidad con cierta reticencia de recibir a Cornelio. Y Pedro tiene que insistirle a esta gente que Dios me dijo que lo haga. Entonces, Pedro relata, en todo este discurso 18, Pedro relata lo que él atravesó, que Dios le mandó una cantidad de animales impuros a través de un lienzo, él le dijo que no, y Dios le dijo que sí. Todo este camino, todo este proceso que él tuvo que hacer, lo tiene que convencer a la comunidad de que los paganos ahora pueden recibir el bautismo, porque Dios ya los ha purificado. En el caso de las mujeres, lo mismo, las resoluciones de parte de los 12 también, las mujeres entran aquí, cuando entran también con la vulnerabilidad de las mujeres viudas. Pero sin duda las mujeres viudas judías no atravesarían una segunda vulnerabilidad, que es ser mujeres viudas y de la diáspora. Esa vulnerabilidad nueva, ya el grupo no era capaz de dar el paso y esta aceptación. Sin embargo, los 12 dicen, bueno, tienen razón, vamos a resolver, vamos a ver después cómo resolver los conflictos. Vamos a resolverlo. La solución es, pongan ustedes, algunos que estén dispuestos a atender a las mesas que provengan de la cultura. De esta manera sería más fácil que, que las mujeres vulnerables, viudas, puedan recibir la asistencia cotidiana. El tema de Cornelio que veíamos en el capítulo 10 se expresa también de un modo muy fuerte en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Como ya conocemos que es el relato de la asamblea de Jerusalén, lo que sería la asamblea de Jerusalén o, o el primer concilio. Este es otro elemento más, porque una cosa es recibir a los paganos en la comunidad, pero otra cosa es bautizarlos. Con Cornelio se da, pero fíjense lo que ocurre aquí. Con Cornelio se prepara esa situación. Pedro aparece como alguien que está encargado de recibir a los paganos y bautizarlos. Pero eso se da nuevamente en otra situación con Pablo, que viene a traer una novedad a la comunidad de Jerusalén. Una novedad que están creyendo los paganos y se están bautizando. Pero esto viene, Tomás, ahí está. Fíjense, algunas personas venían de Judea, estábamos en Antioquía, enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según lo establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una gran agitación. Bien. ¿Por qué? Porque los que vienen de Judea, de Jerusalén, van a Antioquía. En Antioquía, Pablo y Bernabé están bautizando a los paganos, se enteran los de Judea y mandan gente diciendo, atención, mire que esta gente están bautizando sin que se estén circuncidando. La estructura mental de los cristianos de Jerusalén todavía no podían aceptar plenamente no solamente la integración de los paganos, sino que los paganos se integren sin necesidad de estar circuncidados. Esto lo hemos visto varias veces en Hechos de los Apóstoles y hace bien volver a verlo. Lo que es interesante también aquí es esto, una gran agitación, una discusión viva, fuerte.
y una decisión que vamos a ver después, más adelante, en cómo actúa la dirigencia, que ellos van a Jerusalén a enfrentar a los apóstoles y los presbíteros, o sea, la comunidad dirigente. ¿Mm? Es decir, la discusión fue muy fuerte, pero es muy interesante que vean esto. Pablo no se queda con una... Pablo, ¿qué es lo que hace? No se queda con la opinión que viene la gente de Jerusalén. No se queda aceptando esa opinión. Tampoco corta con la comunidad de Jerusalén. Tampoco obedece a la comunidad de Jerusalén. Lo que hace Pablo y Bernabé es ir a enfrentar para presentar la situación. Estamos presentando los conflictos y las resoluciones. En esta resolución, ellos van, son bien recibidos, como marca que ponemos aquí en esta negrita, y nuevamente en Jerusalén, al cabo de una prolongada discusión que sí que dedicaron un tiempo, seguramente muchísima pasión, seguramente con mucha vehemencia todo el mundo, Pedro se levantó y dice, entonces, hermanos, ustedes saben que Dios de los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos. Esto haciendo referencia a lo que ocurrió con Cornelio, a fin de que ellos abracen la fe. Entonces, Pedro se pone como un testimonio de que lo que está pasando con Pablo también le pasó a él y ellos lo saben. Quiere decir que si esto ellos lo saben, esto le pasó a Pedro, todavía no hicieron un proceso. ¿Eh? El proceso este de aceptar fue progresivo, lento, y yo entiendo, imagino, de alguna manera doloroso para los mismos judíos que provienen de Jerusalén. Y termina aquí. ¿Por qué ahora ustedes ahora tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Ya no por la circuncisión, sino por la gracia. Es la gracia lo que salva. ¿Eh? Y esa gracia ya se está haciendo presente. Después toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y Pablo, que también expresaron lo que estaba ocurriendo. Y después de esto, por eso considero que no se debe quitar a los paganos que se conviertan a Dios, sino que solamente se debe escribir pidiéndoles. Este es Santiago el que habla. Santiago toma la palabra y dice, bueno, no hay que exigirle más nada entonces a esta gente. Y le mandan una carta, los apóstoles y presbíteros, los saludamos, donde no hay que imponer más cargas que las que tenemos en este momento. Y por lo tanto, pueden recibir perfectamente el bautismo sin estar circuncidados. Este conflicto entonces se expresa en un momento trascendente en el inicio, que es el inicio de la tarea misionera. Bernabé quería llevar... hay otro conflicto más que son conflictos ya internos entre la misma comunidad. Fíjense en Hechos 15, 37, 40, y estamos en el mismo capítulo, de la resolución del conflicto que se resuelve en la asamblea de Jerusalén. Nos dice, bueno, ya está todo armado, ya está arreglado, vamos adelante. Sin embargo, unos pocos versículos más adelante, Bernabé quería llevar consigo también a Juan llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no querían llevar a quien lo había abandonado cuando estaban en Panfilia y no habían trabajado con ellos. ¿Qué había pasado en Panfilia? En el capítulo 13, desde Pafos, donde se embarcaron Pablo y su compañero, llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje de Perge y de Perge fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. ¿Qué pasa acá, gente? Juan es el llamado Juan de sobrenombre Marcos, que pareciera ser como es en Jerusalén y la casa
de la mamá de Juan era una casa, según el Hecho de los Apóstoles, donde Pedro iba seguido, donde la comunidad se reunía, es estar en Jerusalén, la casa entonces de la mamá de Juan Marcos, era una casa eh, de una comunidad cristiana jerosolimitada. Por lo tanto, de la misma tradición judía que Pedro. Vamos a profundizar esto. Sin duda, esta comunidad pertenecía a este grupo de cristianos que no aceptaban que que los judíos de origen pagano se puedan bautizar sin circuncidarse. Que los paganos, perdón, se puedan. Entonces, toda esta comunidad que es de Jerusalén, donde está la mamá de Juan, que se llama Marcos, tenía esta tendencia más conservadora, pero es obvio, otras lo podían tener. Parece ser que Pablo y sus compañeros llegaron aquí y Juan se separó y se volvió a Jerusalén. Se ve que Juan Marcos tuvo una discusión con Pablo en la zona de Pafos, ¿sí? En la zona fuera de Jerusalén, y esta discusión tuvo que haber sido por este tema. ¿Me van siguiendo? Esta discusión tuvo que haber sido por este tema. Pablo estaría bautizando a los paganos, Juan habría dicho, no, no queremos bautizar a los paganos, tienen que circuncidarse. Entonces uno podría preguntarse, que estamos en el capítulo 13, si estos enviados de Jerusalén que aparecieron acá en el capítulo 15, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que no los habrá mandado Juan, de sobrenombre Marcos, diciendo, vamos a desestabilizar o vamos a enseñar o vamos a explicar a estos que son paganos, que tienen que hacerse primero judíos y después bautizarse. Estos infiltrados no habrán venido por incitación de Juan llamado Marcos, ¿no? O por lo menos Juan llamado Marcos, no habrá movilizado a la comunidad de Jerusalén para mandar a Antioquía a este grupo diciendo, no, ustedes están haciendo mal las cosas, se tienen que circuncidar y después bautizarse. Obviamente, después de esta separación, vamos a un grupo misionero en el capítulo 15. Bernabé quería llevar consigo también a Juan. Bernabé es de origen judío y se tendría buenas relaciones con Juan, de sobrenombre Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia, es decir, acá en el capítulo 13, y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva, discutieron por una cuestión teológico-pastoral, por una cuestión de principios teológicos. Fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, es decir, Juan, llamado Marcos, fueron a Chipre. Y Pablo tomó por compañero a Silas, y después a Timoteo también vendrá, y se fueron para otro lugar. Pablo se fueron hacia otro lugar misionero. ¿Mm? Esto muestra la necesidad de resolver el conflicto teológico pastoral que comienza en 13 y deriva en 15. Sin embargo, no parece que el conflicto se pueda resolver fácilmente porque el relato de 15, 37, 40 es posterior al relato de la Asamblea de Jerusalén. Gente, lo que quiero mostrarles aquí es que, si bien no sabemos todo cómo fue la secuencia históricamente, en Hechos de los Apóstoles, Lucas nos muestra que es un tema, nos quiere mostrar que es un tema que, a pesar que van pasando los capítulos, no termina de resolverse. ¿Se entiende aquí? En los casos... Bien. Perdón. Bien. En los casos de las viudas y la circuncisión, la Asamblea de Jerusalén, la comunidad resuelve en conjunto los conflictos. Se nota que hay una dirigencia, Pedro y Santiago, pero esta escucha a la comunidad, presenta y enfrenta el problema y resuelve en función del proyecto. Por eso es importante que ante la historia de Pedro y Santiago tuvieran que resignar su tradición judía e ingresar a los paganos que Pablo había presentado como nuevo proyecto.
el libro de Hechos se presenta que Pedro ya había tenido la experiencia con Cornelio. En el caso de discusión entre Pablo, Juan Marcos, Bernabé y Silas, se muestra que a veces las resoluciones son la separación en función de proyectos pastorales diferentes. A veces la resolución es tomar caminos diferentes. Eso es lo que marca según Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún planteíto? Sí, tengo una pregunta, José Luis. Sí, Alejandro. Yo había escuchado al rabino Sabán, Mario Sabán, Sí, que además decía que el problema de la circuncisión de los paganos eran que eran gente adultas y hacer una circuncisión en un adulto podía implicar una práctica médica y una gran infección que cueste la vida. perfecto, sí. Y que eso era un gran impedimento, ¿no? Sí, Y con respecto a eso por un lado, creo que está bien, entonces eso. sí, ¿qué pasa acá? La voy a Sí, contestar. Por eso había, en, en, en estos tiempos, había un grupo que llamaban los temerosos de Dios, que sí, son paganos, ¿eh? Que no han querido circuncidarse. Entonces, tienen todos los compromisos judíos, pero no tienen la plenitud del judaísmo. Los prosélitos, que son, sí, circuncidados, tampoco tienen todos los derechos de judaísmo, pero se consideran que están más cerca del judaísmo que los temerosos de Dios. Sí, algunos arriesgaban su vida y se circuncidaban. De hecho, eh, Pablo circuncida a Tito, a pesar de gatito, que sí, era grande, y, pero dice, en razón, fíjense, circuncida a Tito, a pesar de que ya el concilio ya estaba terminado, y, pero en razón de no agregar algunos conflictos que en ese momento Pablo juzgó que eran innecesarios, circuncisa a Tito y después los bautiza. Mm. está bien. ¿Qué otra cosa, Alejandro? Con respecto a la Asamblea de Jerusalén, Mm. a ver si estoy interpretando bien. Se acepta a los paganos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los hijos de los paganos? Porque me da como a entender que se acepta al pagano adulto, pero que el hijo del pagano sí tenía que Circuncidarse. Eh, circuncisarse. digamos, cuando, cuando, eh, por ejemplo, en el caso de Cornelio, él dice que se bautizó él y toda su casa. Y muchas veces aparece esa referencia. Bautizarse él y toda su casa es toda la familia, incluso los esclavos. Porque la casa, lo doméstico, es toda la familia. Y toda la familia tiene una opción común. Cuando el padre de familia decide esto, lo decide para todos. ¿No? No es la concepción de elección libre individual que tenemos nosotros hoy, sino que el padre del hogar dice, nosotros a partir de ahora seguimos a esto, y todos seguimos a esto. Y se bautizaban los chicos y hasta los esclavos, las esclavas, eh, las, aquellos que cuidaban se puede decir, incluso en las casas de mayor nivel económico, mayor nivel social, este, aquellos que tenían que cuidar el harem también, sí, todos, el harem también, sí, 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 todos, se bautizó él con toda su casa. Gracias, José Luis. No, ¿algo más? Bien, hasta acá un punto importante que es, tenemos conflictos, somos una comunidad que en la medida que integra lo diferente, hay conflictos. Y cuando hay conflictos, se resuelven, pero a veces la resolución es no resolverlo, como fue el caso de la ruptura en la tarea de misionero. Sin embargo, podemos considerar que tanto Juan Marcos como Bernabé, cuando fueron a evangelizar por Chipre, probablemente hayan pedido primero la circuncisión a los judíos y después el bautismo, pero en definitiva terminaban con el bautismo. Son dos opciones
que en ese momento no se resolvió plenamente. Pero lo que es aquí importante es esto, que el proceso o los procesos de resolución y de conflicto duran mucho tiempo. Y en ese tiempo que se va tardando y que se va durando, los conflictos se pueden ir resolviendo, se pueden ir agrandando. Pero creo que acá hay un punto muy importante que vamos a ver, que es el rol que juega la dirigencia en la comunidad. Pedro y Santiago aparecen como líderes que se comportan como continuadores de la misma vida de Jesús. Ellos van ya lo vimos con Eduardo también, como ellos aparecen. ¿Se acuerdan las semejanzas que había entre Jesús y Pedro, Jesús y Pablo, Pedro y Pablo? Vimos también algo similar entre Felipe y Jesús. Estos dirigentes no temen enfrentarse al poder, porque son testigos, son continuadores del proyecto de Jesús. Por eso son perseguidos. La semana que viene vamos a ver con David Castillo el tema de los cristianos perseguidos en Hechos de los Apóstoles. Y acá hay elementos que son muy interesantes, que es el texto que tenemos aquí en Hechos 4 y en Hechos 12. En cualquiera de los dos casos, hay algo que es, lo siguiente, que los arrestan, estamos en Jerusalén. La intencionalidad al detenerlo es que ellos no pueden, no tengan que hablar porque generan una fractura en el judaísmo. Generan una fractura. Los jefes de los judíos, los ancianos se reunieron, y todos los miembros de la familia sumos sacerdotes hicieron comparecer a los apóstoles e interrogaron: ¿con qué poder o el nombre de quién ustedes hicieron eso? Al refiriéndose al milagro que hicieron en el templo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, esto es importantísimo, dijo: jefe del pueblo y ancianos, Pedro aprovecha para predicar. Pero fíjense lo que predica. Ya que hoy se nos pide cuenta del bien que nosotros hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y fíjense lo que dice: al que ustedes crucificaron y Dios resucitó. Ellos están presos, están siendo interrogados, y en ese interrogatorio Pedro los acusa. Pedro los acusa: ustedes lo mataron. Él es la piedra que los constructores han rechazado, lo sigue acusando, y han llegado a ser piedra angular, porque no existe otro nombre bajo el cielo de la tierra por el cual podamos alcanzar la salvación. Los de los Sanedrín estaban asombrados con la seguridad y obviamente con mucha bronca, a pesar de ser personas poco instruidas. Obviamente hay que resaltar que para Lucas la fuerza de esta predicación está en la fuerza del Espíritu Santo. Y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, ahí hacen el gancho, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido curado estaba de pie al lado de ellos, o sea, no podían decirle que estaban mintiendo. Entonces se desordenó salir de Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgase más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen más de ese nombre. Entonces, no podemos negar que hicieron el milagro. No, por lo tanto, no los podemos seguir teniendo. Lo único que podemos hacer es obligarlos a hacer silencio. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron, y acá viene la respuesta. Después de decirle: ustedes lo crucificaron, dicen: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Ojo, es el Sanedrín. El Sanedrín es el tribunal religioso que habla en nombre de Dios. El Sanedrín podría castigar en nombre de Dios. O sea, le está diciendo: acá no hay palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, y hacen correr entonces el ángulo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces terminó. O sea, acá Pedro y Pedro y Juan se corren de la estructura, de la estructura religioso que es el Sanedrín, que es también una estructura judicial. Entonces, entra en la misma marginalidad que entró Jesús.
¿Mm? Entra ahí la marginalidad. Se corren. Y la fuerza que tienen ellos aquí, ¿eh? Ustedes los denuncian y después en ustedes no está Dios y después nosotros no podemos callar. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a Dios. Después de amenazarlos nuevamente, sabiendo que no iban a cumplir la amenaza, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios. Entonces, el pueblo está del lado de Pedro y Juan, porque Pedro y Juan hicieron algo por el pueblo, que es curar a alguien. Y por enfrentarse a esta gente, ¿m?, que estaba fuera, ¿m?, ahora ellos estaban fuera de la estructura judicial. Ya no van a hacer más caso a la fuerza. Y esto a ellos los mueve a estar de a poco en otro lugar. Está en otro lugar. Al oírlos, perdón, una vez en libertad, los apóstoles regresaron donde estaban sus hermanos, su comunidad, vuelven a la comunidad. Y les contaron todo lo que se había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Fíjense ahora, al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. ¿Uno qué les diría? ¿Uno qué se imagina? Que les podría decir, bueno, muchachos, ahora cálmense, no anden predicando, les puede pasar algo, nosotros necesitamos a los dirigentes, quédense tranquilos, escóndanse por un tiempito. No, totalmente diferente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labio de nuestro Dios Padre, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Ellos están reconociendo a través de un salmo, ¿eh?, que los dirigentes de Israel se pusieron en contra de Dios. Se pone del lado de Pedro y de Juan. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilatos con las naciones paganas y el pueblo de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría había determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar la palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo Señor Jesús. Están rezando para que los tipos sigan predicando. Y con lo cual están todos, Pedro y Santiago estaban ahí rezando con ellos. Todos están aceptando la posibilidad de la persecución. Entonces, ¿qué se le pide? Que ellos puedan seguir anunciando a pesar de esto, y por lo tanto están pidiendo la fuerza del Espíritu Santo para no parar de predicar, no para que Dios los proteja, que no les pase nada, porque le va a pasar algo, sino para que no paren de predicar. Esto es maravilloso desde el punto de vista de la construcción de la comunidad. Entonces, toda la comunidad reza por sus pastores para que sus pastores tengan fuerza, porque sus pastores salieron a anunciar, fueron amenazados, ellos dijeron, nosotros vamos a seguir, no le pudieron castigar, vuelven a la comunidad que va diciendo, sigan, vamos a rezar por ustedes, porque estamos todos en este barco. Cuando terminaron de orar, fíjense lo que ocurre, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios, todos. Esta es la estructura comunitaria que plantea Hechos. Hay una relación directa entre la comunidad y los pastores en una situación de persecución y de amenaza. Increíble. Ahora, esto ocurre en el capítulo 4. En el capítulo 12 pasa algo similar. Por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago. ¡Pum! Ya tenemos un mártir. Hermano de Juan. Ya teníamos a Felipe, a Esteban, recuerden. Y al ver esto que agradaba a los judíos, decía a los no cristianos, también hizo arrestar a Pedro. Vamos por la segunda, Pedro. Eran los días de los panes ácimos, un día recontra sagrado. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados de cada uno. O sea, 16 tipos. Su intención era hacerlos comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Cualquier parecido con Jesús es coincidencia.
Mientras Pedro estaba justo en la prisión, la iglesia no cesaba de orar por él. A Dios por él. La comunidad ora por su pastor encarcelado. Porque el que está encarcelado es el pastor. Y saben que no puede estar sin el pastor. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole, levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo, tienes que ponerte el cinturón y las sandalias, es decir, vestite. Pedro lo hizo, después le dijo, cúbrete con el manto y sígueme. Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intención de la gente, sino que creía de una visión lo que estaba soñando, ¿no? Pasaron hacia el primero, el segundo puesto de guardia, y llegaban a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Esta situación, que es absolutamente milagrosa, con ángeles y todo, independientemente de qué pudo haber pasado o cómo pudo haber sido, Pedro salió. Lo importante es que Pedro sale de la casa. Volviéndose en sí, dijo, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo de Dios. Es decir, la liberación de salir de Herodes no fue porque él transó con Herodes, no fue porque alguien pagó una fianza, no fue porque alguien hizo alguna triquiñuela con Herodes, sino porque él decidió, él decidía continuar con su postura. Al advertir lo que había sucedido, se dirigió a la casa de María. Recuerden, María, ¿quién? La mamá de Juan, llamado Marcos. ¿Sí? La madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso hallaba reunido en oración. Fíjense cómo vamos ligando y nos vamos amigando con esta gente, siéndonos amigos de esta gente. Cuando golpeó la puerta de calle, acudió una sirviente llamada Rosa. Esta, al reconocer su voz, se alegró tanto que en lugar de abrir, entró corriendo para anunciar que Pedro estaba en la puerta. Golpearon, y se emocionó tanto que no le abrió. Entonces, estás loca, le respondieron, pero ella insistía que en verdad dijeron, será su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando, diciendo, párate de discutir y ábrame, Vilma, ábreme la puerta. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, no salían de su asombro, pero hizo señas con la mano para que se callaran y los relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, añadiendo, hagan saber esto a Santiago y los hermanos. Y saliendo de allí, se fue a otro lugar. Cuando amaneció, se produjo un gran alboroto entre los soldados, porque no podían explicarse qué había pasado con Pedro. Nadie sabía nada. Entonces, pero nuevamente, la importancia de la comunidad, la relación de la comunidad con Pedro, la oración de la comunidad, cómo la comunidad y la dirigencia se apoyan mutuamente, se necesitan mutuamente. En los casos anteriores, cuando Pedro y los otros son encarcelados, se ve la importancia de la comunidad, que en el primer relato reza, no solo para que, no reza para que cese la persecución, sino para que sean fortalecidos y puedan seguir anunciando la palabra. Y en el segundo caso, la acogida y celebración de la comunidad. Mientras tanto, el dirigente, pastor, si bien tiene un rol importante en la comunidad, ve los discursos de Pentecostés y de la Asamblea de Jerusalén, la resolución del conflicto de las viudas, Hechos 2:42, todos momentos son citas, donde están todos los momentos que aparecen en la dirigencia. Predicación, ellos se dedican a predicar, fíjense todo lo que se dedica a la dirigencia. La predicación, la organización, la administración, no están lejos de la comunidad. No son funciones de un funcionario, sino roles dentro de la comunidad y de la vida de la comunidad. Y hasta fueron asesinados. Bien, hasta aquí vamos viendo cómo se van resolviendo los conflictos, cómo la comunidad y cómo la comunidad y la dirigencia viven realmente una real unidad. Y hay dos elementos más que queremos ver sobre la comunidad, que es la solidaridad y la comunidad misionera. En cuanto a lo que es la solidaridad, hemos seguido siempre estos dos relatos, Hechos 2:42-47 y Hechos 4:32-37. Son dos elementos que no pueden pasar desapercibidos. Primero, porque es toda la comunidad, obviamente los apóstoles, que son la dirigencia, ¿sí? Organizaban esto,
desde el punto de vista de la caridad hacia todos. Yo remarqué en esta vida de compartir los bienes, vendían sus bienes, distribuían dinero, no había, perdón, distribuían el dinero según la necesidad de cada uno. Y ninguno padecía necesidad, porque todos los que podían ser en tierra las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. José, llamado por los 12 Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, un levita nacido en Chipre, que poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Es un ejemplo de alguien que hizo algo bueno. Pero junto con eso, ustedes recuerdan el relato de Ananías y Zafira, donde le mienten a los apóstoles lo que habían recaudado de dinero y ambos mueren. Obviamente que la muerte es un símbolo, un signo, una especie de parábola para mostrar que ellos quedaron fuera de la comunidad. Una muerte a la vida comunitaria. Eh, todo muestra también que el tema de poner en común los bienes no era un tema fácil y que también exigía resolver conflictos en esto. En el relato, cuando ustedes lean, si quieren, Hechos 5, 1 al 11, una cosa que le dice Pedro es, bueno, tenías obligación de vender el campo. Y si lo vendías, no tenías obligación de dar todo el dinero tampoco. O sea, vos mentiste simplemente para quedar bien frente a la comunidad. Nosotros nos vendimos a esto y en realidad lo habían vendido mucho antes. No tenías obligación de vender, no tenías obligación de dar, y si das, tenías que dar con honestidad. El problema está en la mentira y la honestidad. Lo que dice Pedro en ese relato, no nos mentiste a nosotros, no le mentiste a la comunidad, le mentiste a Dios, porque Dios está en esa comunidad. Entonces, el problema es que tenés acá con Dios. Con lo cual el conflicto también siguió estando. Y es cierto, nadie tenía obligación de vender. Ponían a disposición sus bienes, pero desde la libertad, teniendo en cuenta la necesidad de los otros. Y no solamente lo que a mí me sobra, sino lo que el otro necesita. El criterio es lo que el otro necesita, no si a mí me sobra o no. No, sí. Bueno, sabemos que siempre será un proyecto esto, pero que para la comunidad cristiana el proyecto de esto tiende a realizarse. Ahora vamos a hablar de algunas cositas sobre eso en lo que es el modo de encarnarse esto. En esta cuestión del rol de la dirigencia que aparece aquí, y obviamente también aquí, vamos a parar un segundito y hacemos lo mismo que hicimos antes. Algo que agregar y algo que preguntar o algo que comentar sobre esto. Sobre estos dos puntos, que están muy unidos, porque la comunidad es solidaria, porque están los profetas, los pastores son los que anuncian la palabra de Dios y la comunidad lo sostiene. Hay una relación que es muy íntima entre pastores y comunidad, tanto en el anuncio del Evangelio, en la persecución, digamos, y en la solidaridad. ¿Algo quieran comentar o agregar sobre esto? José Luis, Sí, Estela. no puedo evitar pensar en Corinto. Acá no era un problema, o por lo menos no era, se pinta bastante idílico el tema este del poner en común y de compartir la mesa. No había conflicto en este punto, en esta comunidad. A ver, yo lo había planteado. En muchos casos es una comunidad modelo Mm. donde Lucas nos quiere poner lo que es en Tendría- esencia de la comunidad, lo que es en proyecto de la comunidad. Es como si hoy estuviéramos leyendo un libro de catequesis. La comunidad cristiana es esto, todas cosas buenas. Ok. O Entonces, sea que el plantea conflicto Lucas. de la circuncisión fue flor de conflicto, Pero claro, pero fíjense que, porque aunque si sea está, un claro. proyecto así, pero muestra que están los conflictos. Y el conflicto de Ananías y Zafira muestra de que no todo el mundo aceptó esto normalmente, el tema de los bienes puestos en común.
estaba como proyecto, pero decididamente es algo que cuesta mucho. En la comunidad de Corintio había muchísimos conflictos, otros tantos más, pero la comunidad de Corintio hizo un aporte a la comunidad de Jerusalén con colectas, etc. Y tenía otros problemas también bastante complicados, como era la diferencia entre pobres y ricos en el momento Claro, en el momento de de la hacer. mesa, claro. Pero a mí me gusta que hayas elegido la palabra construcción para definir esto, ¿no? Para describirlo, porque en realidad sigue siendo una construcción y nunca está exenta de conflictos, así como también lo que pasó con los predicadores, con Pablo, Pedro, Bernabé, Juan, esas discusiones, esa separación que hubo y siguieron con líneas pastorales diferentes, pero unidos, ¿no? Sí, pero Sí, nunca está exenta de conflictos. sí. Quizás a mí me gusta además ver todo esto, porque en lo que son los manuales de iglesia, se pone la teología de la iglesia o de la eclesiología. No se incluye, no siempre se incluye, Los que, conflictos. que es parte esencial los conflictos de la vida eclesial, ¿no? Es parte esencial los conflictos de la vida eclesial. Está en el ADN de la iglesia los conflictos. Ahora, y lo que está en el ADN también es la necesidad de enfrentarlos y la necesidad de resolverlos como se puedan, con el tiempo que sea, en el momento que sea. Pero en los manuales de eclesiología habría que agregar cuáles serían los conflictos que tendría hoy nuestra iglesia. Creo que, bueno, me parece a mí que hay que resaltarlo una y otra vez, porque a mí me parece que es muy novedoso, muy novedoso. Siempre que Francisco habla de cosas así, muestra en general, no siempre, en general, la contrapartida. Dice, Dios nos ama como Padre, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que hacer caso a aquellos que nos dicen dentro de la iglesia tal y como. Muestra que esto no es plenamente posible, viable para todos y no se da en todas las iglesias. Es como que Claro. Francisco pone también en, en el tapete la existencia del conflicto frente a cada tema. Porque cuando habla de, por ejemplo, de la recepción en la iglesia de todo el mundo. Pero, sin embargo, lo que tienen que hacer en las secretarías parroquiales, no poner los precios de cuánto sale un bautismo, un casamiento, un funeral, porque eso no es parte de la iglesia. Tenemos que, como te habla de que hay que recibir, te dice cuáles son los pecados que hay de aquellos que no reciben. Y eso me parece que es un logro muy grande de Francisco, ¿no? Sí, Sí. yo quiero también decir esto, que es cierto que esto es así como proyecto en la iglesia, que no siempre pasa, pero yo lo habré escuchado alguna vez, pero yo sigo insistiendo con este tema. La iglesia es solidaria claramente con muchísima, permanentemente, y siempre lo ha sido. Pero la iglesia muchas veces la que termina recogiendo aquello que la comunidad va descartando. ¿Mm? Hagamos una lista desde cuando la iglesia, apenas aparecieron los primeros enfermos de SIDA, que se llamaba la peste rosa, hace 3 décadas más o menos, o 4. Eh, la iglesia empezó, iglesia católica, es importante, a armar grupos de atención. Mientras tanto, la sociedad los, los, los- los abandonaba, familias los abandonaba. Eh, apenas, digamos, la iglesia siempre estuvo del lado de aquellos que nacieron con algunos problemas, síndrome de Down, etc. La misma gente, padres, madres, abandonaban. Y la El iglesia armó los cotolengos. cotolengo, Eh, sí. claro, y si ustedes hacen, digo, apenas las culturas abandonaban a gran cantidad de gente, porque las instrucciones era para un grupo elitista, muchísimos religiosos y religiosas armaban centros de educación para los más pobres. ¿Mm? Y así, y así, y así, y así. No tendría que hacer la lista. Y por eso cuando salen un montón de gente progres, que son los progres, para
ponerse en contra. Digo, muchos de nosotros no hubiéramos vivido, probablemente si no hubiera sido, no hubiéramos tenido un presente, si la iglesia no hubiera intervenido en alguna parte de nuestro árbol genealógico. ¿Eh? Y es cierto, bueno, esto que vemos, estos conflictos, que hoy serían otros, pero a mí me parece que es parte esencial de la iglesia, así como muchos Pedros, muchos Estebans, muchos Pablos siguen siendo perseguidos y muchas comunidades de estos siguen rezando por ellos. Y a mí me parece que hay que ver todo el planteo en ambas situaciones, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué uno sigue en esta iglesia de esta manera? Por esto, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y porque ella va a estar siempre, y va a estar siempre al lado de los pobres, aunque otros no. Pero la iglesia que vive el reino de Dios va a estar siempre al lado de los pobres. Siempre. Nunca la iglesia los va a abandonar. Cierto que algunos de la iglesia están en otra cosa, pero yo ya considero que no pertenecen a la iglesia. ¿Eh? Están robando lugares de la iglesia. Están usurpando tronos. ¿Eh? Están usurpando cátedras. Están usurpando altares. ¿Eh? Pero no son parte. No son parte. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Hay muchos que han robado lugares dentro de la iglesia. Y cuando se roban esos lugares, yo creo que se roban esos lugares cuando se está en contra de esto que estamos viendo. ¿M? En contra de esto que es la solidaridad, lo que es la verdad de anunciar a Jesús en todas sus dimensiones, lo que es la posibilidad de integrar permanentemente aquello que la sociedad desintegra, ¿m? Incluir a lo que la sociedad excluye. Bueno, Lo que vos empezar dijiste al principio, que en realidad son la continuidad del de mensaje de Jesús. Jesucristo, son testigos. Entonces, Exactamente. cuando nos alejamos del Evangelio, Sí, nos sí, sí. alejamos de él, ahí Sí. es que perdemos el norte, ¿no? Sí, La sí, sí. Por brújula. eso a mí personalmente no me gusta ni discutir ni pelear con aquello que haya que convencer de alguna cosa, porque ya quedan fuera y uno ya no pierde tiempo ni energía tratando de convencer. Sigue adelante y se terminó, y nada. Y tanto como Pedro se transforma en marginal después de esto, por eso lo mataron. ¿Eh? Pablo se transforma en marginal después de matar a uno. No hay que temerle a la marginalidad, hay que temerle a tener un poder que esté en contra del poder de Dios. Con lo que dice Pedro, dígame a quién tenemos que obedecer. Esa frase de Pedro es fundamental para entender el rol del cristiano y la dirigencia. ¿A quién tenemos que obedecer? Y se lo está diciendo el Sanedrín, que era el tribunal judicial, religioso de los judíos. ¿A Dios o a ustedes? Quiere decir que de ustedes no está Dios. Les está quitando a ellos el convencimiento de que Dios estaba con ellos. Entender eso de Pedro es muy fuerte. O sea, el paso que da Pedro es muy fuerte. Es muy fuerte. Bien, ¿seguimos un José poquito Luis, más? Sí, no, yo simplemente agregar, yo sí. comparto con vos esta reflexión que estás haciendo de Pedro, ¿no? En lo referente a quién tenemos que obedecer y para que nosotros también podamos dar ese pasito en el lugar que nos toque estar. Yo rescato mucho la formación, el poder tener un argumento justamente para posicionarse y decir estas cosas, ¿no? Porque si no, cuando uno se siente a veces abayazado por la ortodoxia que hay en algunos espacios y cuando no puede responder nada, hace un silencio y no, me parece que acá se pone en juego también la virtud y la gracia que tiene poder compartir estos espacios de formación en la Escuela de Sion, ¿no? Que nos ayuda Muchas y gracias. sí, nos dan esa posibilidad, ¿no? Y no hay que tener miedo a los conflictos, No, pero siempre vos estuvo fíjate bien. esto. Eso, obviamente que yo Dios, firmo todos los papeles que acabas de poner. Claramente los firmo, ¿eh? Porque por eso estamos acá donde estamos. Pero Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo bla, 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 bla. Y el cuestionamiento que
que le hacían a este hombre es, ¿cómo puede ser que que es un simple pescador, este hombre esté hablando de esta manera? ¿Mm? ¿Esto qué significa? Que lo que es, está bien la formación, pero lo que es más importante, junto con esa formación, claramente es esto, estar lleno del Espíritu Santo. Porque el que impulsa a Pedro a hacer esto, que es lo que nos quiere llevar a nosotros Lucas, es el Espíritu Santo, el amor a Jesús, todo eso. Si Pedro se hubiera quedado con la formación nada más, nada, no. La formación que podamos tener a nosotros nunca va a convencer a aquellos que están cerrados. Nunca, ¿no? Nunca, no hay posibilidad. Fíjate que el Papa en estos días tuvo que destituir a un obispo. No se fue a convencer, no iba a convencer nunca al obispo, nada. ¿No? Lo que de alguna manera genera más fuerza es lo testimonial. Está bien con esto, ¿no? Con la formación. Pero el tema es lo testimonial. Yo les recomiendo que lean algo que a mí siempre cada tanto vuelvo a un documento de San Pablo VI, ¿eh? Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Viejo es eso, ¿sí? Una cosa, estoy gagalla, pero los años 70. Es una maravilla, porque no está en internet, obviamente, en el Vaticano. Lo que dice Pablo VI sobre el anuncio del Evangelio es justamente que está bien la formación, pero lo que importa es gestar y generar la pregunta en el otro. Que la vida testimonial genere la pregunta en el otro. ¿Qué es qué haremos con estos hombres? ¿Por qué hablan esto? ¿Con qué poder hacer esto? Una serie de preguntas que tengan que ser, que tengan que otros se cuestione el estilo de vida, la manera de tratar, la manera de amar, ¿eh? La manera de perdonar, la manera de hacer misericordia. Eso. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo te aprovechás o no de los privilegios que tiene tu formación? ¿Cómo te aprovechás o no de eso? Sí. Eso genera, digamos, como más preguntas, ¿no? Genera como más... Y la formación, por supuesto, lo que decimos es fundamental. Pero eso sería más fundamental en un congreso médico, imagino yo. Pero acá en nosotros eso no puede no estar acompañado de una vida testimonial, de atención, de cuidado, de inclusión, de todo esto que venimos diciendo. Si no es nada. Bien. José Luis, Sí, Juan. justamente lo que estás diciendo, ¿no? Yo me quedé un poco enganchado con la forma que vos presentaste, o sea, a través de hechos, la comunidad, las primeras comunidades. Después hablaste recién de San Pablo VI, la Evangelii Nunciandi, y yo creo que uno de los temas que tenemos es que la iglesia se hizo institución y no comunidad. Y empezó siendo comunidad, era una comunidad donde la dirigencia y los que formaban la comunidad vivían en común, llevaban esa vida en común y hasta la liturgia, digamos, la ritualidad los llevaba a esa vida. Y creo que de alguna manera nos corrimos a una iglesia institución que dejó de lado el tema de la comunidad. A mí me llamó la atención porque después del Vaticano empezaron a aparecer, y con Puebla, el tema de las comunidades eclesiales de base, como si fuera algo novedoso, y las comunidades eclesiales de base están
empezando ahí en las primeras comunidades Mm. que formaron y que están en Hechos. Por Y, supuesto, y no por lo supuesto. entendemos está así. Yo quiero, digamos, llevar esto que vos decís a este lugar también. Em, la institucionalidad o institucionalización es, nos guste o no, es necesario. No puede no haber, porque a medida que va pasando el tiempo y a medida que la iglesia se va expandiendo, necesita tener una organización institucional. Necesita también tener sus derechos, su reglamentación. Vos pensá esto, no lo quiero comparar, por Dios, pero un colegio tiene que organizarse, un club de barrio tiene que organizarse. Si quiere subsistir, tiene que organizarse. ¿Mm? Al principio viene todo con un empuje muy grande y este paso se da, es necesario para la perdurabilidad. Las congregaciones religiosas aparecen con un religioso o una religiosa que de alguna manera a veces se enfrenta con cierta estructura con la cual estoy de acuerdo y empieza un movimiento. San Francisco, Santo Domingo, eh, la reforma del Carmelo. Bueno, siempre aparece así. Con el tiempo es necesario la institucionalización porque si no se muere. Ahora, lo peligroso es que esa institucionalización se olvide del carisma. Claro, Se olvide del carisma. Y se olvide de exacto. esto que estás diciendo vos, de vivir en comunidad. Digamos, uno puede subsistir con tensión, y no está mal la palabra tensión. Uno puede con la vida comunitaria e institucional, porque si no es tensión no funciona. Tiene que ser con tensión. Todos estos conflictos que vemos son tensiones. ¿Por qué? Y porque estamos, fíjate, los apóstoles, que era la dirigencia, institución, tuvieron que decidir qué pasaba con los que estaban entrando, si se los bautizaban o se los circuncidaban. ¿Mm? Pedro tuvo que decidir sobre el tema de la solidaridad. Los cristianos ponían a los pies de los apóstoles, lo que veíamos recién, ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Hay una necesidad de organización. No puede haber ninguna comunidad humana. En tu familia hay una organización. Alguien tiene una responsabilidad en la familia. Vamos a vender la casa, vamos a decidirlo, pero el gancho lo tiene que poner papá y mamá, que son los que tienen el poder de vender o comprar una casa o comprar una heladera, qué sé yo, no sé. En la casa uno se organiza, está la comida, los platos, hay que lavarlo, hay que levantar la mesa. Digo, no es que cada uno hace lo que quiere. Esta organización, a nivel de grandes estructuras, puede perder la frescura del carisma. Por suerte, el Espíritu Santo suscita constantemente células que sin apartarse de la organización nos recuerdan y nos refrescan esto que dice Hechos de los Apóstoles. Obviamente que nosotros no estamos, o yo por lo menos, me resisto a creer que la iglesia sea la foto de que aparecen a veces con una cantidad de colorcitos en algunas plazas, de colores rojos y blancos, sotanas rojas con el ropaje blanco en sí, y que detrás y al fondo estén los blancos. Yo no quisiera que sea otra cosa, ¿cierto? Pero esto es así, hoy es así. Por lo tanto, Pero gestemos y generemos comunidades donde se viva más o menos hecho de los apóstoles, lo que podemos hacer para nosotros para vivir, sabiendo que pertenecemos a una estructura. Y, 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 y exacto, es así. es así, ¿no? Y se lleva como se puede. Sí, yo creo que además esta estructura, hoy por hoy, por suerte, está mucho más liberada en muchas cosas. Con otros papas hubo una dureza muy fuerte. Con este papa hay una estructura que dialoga un montón hacia adentro y hacia afuera. Genera y da la posibilidad de que podamos tener una vida más solidaria, en fin. Creo que tenemos cierta tranquilidad de algún modo en la iglesia que tenemos.
Y Francisco genera también de alguna manera pastores en su línea, ¿no? Nosotros, por suerte, en el último tiempo pudimos, en este grupo tenemos un par de pastores aquí en Buenos Aires que están movilizando la iglesia de Buenos Aires de una manera que antes no estaba, que antes no existía. Hasta durante 10 años vivimos como adormecidos en la iglesia de Buenos Aires. O en otras iglesias, por ahí están igual, pero es la tensión constante de la iglesia. Yo quisiéramos todos una iglesia muy diferente, como dice Juan, pero es esta por ahora y mientras tanto vamos gestando y generando espacios comunitarios, espacios de comunidad, en donde podemos celebrar la fe en pequeñas comunidades. En fin, por suerte, por suerte todo es perfectible, gracias a Dios, ¿no? Quería terminar con esto, que es la iglesia como comunidad misionera, ¿no? Simplemente recordar los diferentes momentos de lo que es el anuncio misionero. Hay un momento que es aquellos que son los judíos de la diáspora en Pentecostés. Hay en Hechos 2:41 que algunos se hacen bautizar, otros, los paganos que van digamos, recibiendo, pero todos esos momentos son más bien, parece ser más bien pasivos de parte de la comunidad. La iglesia recibe, se hicieron bautizar tantos, se hicieron bautizar tanto. La iglesia va recibiendo a la gente. A partir del capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, Pablo se transforma en un misionero digamos, hacia el mundo pagano. 13:1. Y fíjense cómo le gusta a Lucas mostrar cómo se inicia esa tarea misionera hacia el mundo pagano. En la iglesia de Antioquía había profetas y otro empieza desde la margen en Antioquía, el otro centro eclesial importante, entre los cuales estaban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia de Tetrarcos, y Saulo que es Pablo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Si bien estos, Juan, que es Marcos, Pablo y Bernabé después se van a pelear, el origen es maravilloso, porque el Espíritu es el que suscita la misión, en un ambiente de culto, y la comunidad impone las manos y lo despide. La comunidad es responsable de los grupos misioneros. Esta imposición de manos no es una ordenación, por supuesto, sino que es una comunión de espíritu, una donación de espíritu. Nosotros te enviamos, nosotros los mandamos, porque el espíritu está con nosotros y queremos que lleven este espíritu también a los demás. Hay una revelación en la comunidad que celebra el culto. Una revelación en la comunidad. La comunidad hace el discernimiento. La comunidad es la quien decide esto y la comunidad es la que envía misiones. Entonces es muy bueno verlo también por este lado, la fuerza que tiene la comunidad. Obviamente que la comunidad está dialogando con la dirigencia, pero la comunidad no queda fuera del proyecto. Yo les voy a dejar, vamos a charlar un poquito más ahora si quieren, pero estos planteos yo se los quiero dejar a ustedes para que lo puedan hacer con ustedes mismos después de ver todo esto. ¿Cómo integramos a los diferentes a nosotros? ¿Qué lugar ocupan los reclamos de los diferentes? Como fueron lo de las viudas. ¿Cómo vemos el compromiso de nuestros dirigentes? ¿Cómo reciben nuestras comunidades los conflictos? ¿Quiénes, cómo se resuelven?
y cómo es la comunidad misionera también sobre esto. Esto, yo le voy a mandar este apunte, es un apunte nada más, en donde a mí se me ocurrió juntar algunos textos para generar más o menos el pensar. Porque lo que tiene que ver con esto es esto, es decir, si nosotros estamos pensando en la iglesia o nuestras comunidades, lo que estábamos haciendo es que el libro Hechos de los Apóstoles sea una fuente para pensar, una fuente para decidir, una fuente para elaborar más o menos una idea de la iglesia. Lo que decía Juan tiene que llevarnos a pensar muchísimo. Este planteo que hace Juan hay que pensarlo y repensarlo. Cómo que nuestras comunidades sean realmente comunidades, en verdad, como Dios está inspirando. Si alguien quiere agregar algo, podemos seguir agregando, o completando o preguntando. Yo, José Luis, cuando vos Mónica. decías que hay cosas que se van simplificando, yo veo que a través del tiempo que vemos los papas, vamos teniendo si se quiere, una jerarquía con todos los extremos, ¿no es cierto? Pero en muchos momentos que se va simplificando. Yo no me olvido por ejemplo, la tumba de Pablo VI, que fue una renovación en el sentido de simpleza. Bueno, ahora con Francisco, que no se puso tantas, qué sé yo, por ejemplo, los zapatos rojos, ¿no es cierto? Yo creo que son cosas que se van simplificando, ¿no? Y por otro lado, Nosotros, yo no me acuerdo porque era muy chiquitito, pero uno ve las fotos. Hasta Juan XXIII usaba la tiara, el Papa, ¿no? Ese gorro que tenía los tres poderes, el poder temporal, Oh, ¿no? sí. Y Pablo VI rompió con eso y puso la mitra porque es el obispo de Roma, no es el dueño de la iglesia. Hay un cambio ahí. Son lentos, no sé si son significativos o no. Son significativos en tanto y en cuanto expresan algo y llevan a un cambio. Bueno, es así la iglesia. Tendrá Que sus por lo grandes general, limitaciones, pero digamos, yo no la cambio, digamos, yo me quedo yo acá y buscamos cambiarla desde dentro junto con las críticas que podamos hacer, ¿no? bueno, yo creo que otra gran riqueza del hecho de tener jerarquía que hace que tengamos un orden, la riqueza de nuestra iglesia, que todos los días, en toda la iglesia, se leen las mismas lecturas, Mm. tenemos, o sea, para mí eso es una riqueza que vos fijate que Bueno, Mónica, tenés que incorporar en esto que ese calendario litúrgico es compartido por las otras iglesias cristianas históricas, ajá, luteranos, anglicanos, bueno, algunos más, se ha compartido. es lindo, eh, no sabía. digamos, claro, vos vas mañana, el domingo, vas a una celebración litúrgica de los anglicanos y vas a ver los mismos textos bíblicos. sí, Eso para mí es una sí, riqueza estoy increíble. Digo, esto sí, es muy lindo saber eso, es muy bueno, sí, porque sí. entonces la unión de las comunidades en la iglesia trasciende las confesiones, las diferentes tradiciones cristianas. Ojalá en algún momento podamos seguir más que eso. Tenemos el bautismo, tenemos el credo, tenemos las liturgias, nos falta la comunión entre algunos, pero bueno, ya eso ¿No? Que depende de cada uno también. son pasos fundamentales. Sí, 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 Qué sí, lindo. sí, 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 sí. ¿Algo más, gente? No, como Bien, vos decías, lo de la sí, iglesia de Buenos Aires, sí, ahora que lo tenemos a García Cuerva, vos fíjate que en dos simples acontecimientos como el Día de los Santos y el Día de los Muertos, cómo sacó a la iglesia afuera, claro. celebró las fiestas en los cementerios, sacó los santos a la calle, Mm. buscando a la gente. Son todos signos, cuando vos lo veías en la estación de Once, Sí, celebrando la misa, sacando, bendiciendo, hablando, eso es sí. fundamental. En el día de su designación, como visto, en la celebración de su designación de obispo, el primer puesto los primer puesto los ocupaban prostitutas y trans, ¿no? Mira, Y una de las primeras misas que tuvo también fue en Constitución con los grupos de homosexuales, prostitutas y trans.
Es un signo importante, fuerte, ¿eh? Es muy importante este signo. La verdad que fue increíble. Así que, nada, para que sepamos que las cosas en algún momento se dan. Puede Y sí, darse. las misas en la catedral son distintas. Seguro, seguro. Bueno, gente, nos vemos la próxima semana con David, a quien esperamos con Excelente. muchísima, Gracias, José Muchas Luis. gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, Todo muy no, lindo. gracias a Gracias. ustedes. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta martes. El martes.